Bienvenido al Museo de Arte Miguel Urrutia y al Museo Casa de Moneda. En esta visita realizaremos un recorrido por 10 imágenes presentes en diferentes salas de nuestros museos que sugieren reflexiones sobre el significado de ser colombianos, a 200 años del surgimiento de Colombia como nación. Como veremos, son muchas las imágenes que buscan ser recordadas como huellas de la historia compartida, la construcción del territorio, los fenómenos sociales y la diversidad étnica y cultural que hacen de Colombia un país único tras iniciar su historia como república en 1819. Esta visita hace parte del proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo, con el cual la Subgerencia Cultural del Banco de la República se ha propuesto rememorar de manera crítica y compleja el proceso de independencia en la Nueva Granada al cumplirse 200 años de la batalla del Puente de Boyacá, considerada un hecho determinante para el fin de la colonia en nuestro territorio. Al igual que el proyecto, la visita se articula alrededor de 6 ejes temáticos a través de los cuales se propicia la reflexión y el debate sobre la multiplicidad de actores que participaron en la independencia, el impacto disímil que este proceso tuvo en distintos sectores de la sociedad neogranadina, los eventos que sucedieron en distintos puntos de la geografía nacional, paralelamente a las grandes batallas y a los hitos que todos recordamos, así como las nuevas narrativas que en los últimos años han enriquecido la historia de Colombia. Nos acercaremos a imágenes que nos permiten conocer la participación de los extranjeros y las mujeres en la independencia, la situación y el papel de las regiones y los grupos étnicos en ese proceso, los retos económicos que supuso la formación de una nueva república y los imaginarios de nación que impulsaron a quienes lucharon por constituir la nueva república. Esperamos que disfrute su experiencia en el museo. Iniciemos el recorrido. Al salir de la sala y continuando en el segundo piso, rodee la escalera y desplácese hacia la sala 11. Al fondo de la sala se encuentra un cuadro de gran formato, titulado La muerte de Sucre, elaborado por Pedro José Figueroa. Al conmemorar el bicentenario de la batalla del Puente de Boyacá, esta obra pasa a primer plano por constituir una interpretación e incluso una denuncia sobre las diferencias políticas que sirvieron de base a la fundación de Colombia como república independiente. Esta obra, firmada y fechada en 1836, año de la muerte del pintor, denota una intención de denuncia. Representa el momento del crimen en las montañas de Berruecos con un ingrediente satírico. Sucre aparece caído con un disparo en la sien. Su mula levanta las patas espantada. El sirviente a caballo retrocede y los 4 asesinos a sueldo disparan sus armas. En la espesura de la selva de árboles de Mopa Mopa, que el pintor nunca conoció, aparece un tigre americano o jaguar, clara alusión a Obando, principal sospechoso del crimen, a quien apodaban el tigre de Berruecos. De las fauces y garras del animal brota sangre. Su cabeza está rodeada de flores blancas, con las que el pintor se refiere a otro de los sospechosos del crimen, el general venezolano Juan José Flores Aramburu. Se puede pensar que Figueroa, tan diestro en las alegorías de Bolívar, empleó este sistema para representar el crimen y, sin saberlo, estaba pisando el terreno de la caricatura. La obra de Pedro José Figueroa no fue muy numerosa, pero ocupa un lugar central en la historia del arte colombiano porque permite apreciar el paso de la colonia de la República. El atentado a Antonio José de Sucre se explica en un contexto de conflictos internos por la forma que debería tomar la organización de los territorios liberados de la corona española. Como amigo de Bolívar y partidario de sus ideas políticas, Sucre apoyaba el mantenimiento de la Unión de Ecuador como parte de la Gran Colombia y por eso fue atacado, así como Bolívar por defender la idea de un gran país unificado. Sobre él recayó la sombra del carácter imperialista y monárquico que se le atribuyó al pensamiento del Libertador y por cuenta de este pensamiento compartido se planeó su asesinato. De ello se acusó a José María Obando. El mariscal Sucre fue reconocido y condecorado por su destacado desempeño en las batallas de Ayacucho, 1824, y Pichincha, 1822. Fue el primer presidente de Bolivia, gobernador del Perú y general en jefe del ejército de la Gran Colombia. Para el momento de su muerte, el 4 de junio de 1830, Venezuela ya se había separado de la Gran Colombia. Bolívar había abandonado el poder y estaba muy cerca de morir por su enfermedad. Además de inmortalizar el registro de un hecho histórico, este cuadro evidencia las transformaciones en el arte neogranadino tras la independencia. El género del retrato tomó carácter histórico porque la organización de la naciente república solicitó una iconografía de próceres.
Las hazañas de la lucha por la independencia, como las batallas y los enfrentamientos políticos, fueron reemplazando la primacía de los temas religiosos. Con el género del retrato se observa el surgimiento del orden civil, al notar cómo las figuras de la monarquía y las altas esferas eclesiásticas son sustituidas gradualmente por las imágenes de los miembros de la burguesía. De igual manera, la representación de escenas militares y heroicas evidencia la transición de lo religioso a lo laico en el arte colombiano, creando una distancia con los temas del arte colonial, pero manteniendo buena parte de sus medios técnicos. Pedro José Figueroa nació en Santa Fe en 1770 y aprendió sus primeras lecciones de pintura en el taller del maestro Pablo Antonio García del Campo, quien en esta sala retrata al sabio José Celestino Mutis. Finalizando sus estudios, fundó su propio taller de pintura, donde tuvo numerosos discípulos, entre ellos sus hijos, José Miguel, José Celestino y José Santos, el pintor Luis García Hevia y el historiador José Manuel Grut. Al salir de la sala frente a la escalera y continuando en el segundo piso, siga el pasillo que lo conduce al Museo Casa de Moneda. Al llegar al balcón, gire a la izquierda y entre a la sala 7. Acérquese a la segunda vitrina después de la puerta, al costado izquierdo y al fondo de la sala. En la parte inferior izquierda de la vitrina, junto a una imagen de la ciudad amurallada de Cartagena, encontrará 6 ejemplares de una moneda conocida popularmente como la China o la India, acuñada en el estado de Cundinamarca en 1813. La emisión de esta moneda fue ordenada por Antonio Nariño, uno de los personajes más reconocidos del periodo independentista en la Nueva Granada. La traducción que Nariño hizo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano del francés al castellano fue la mecha para la consolidación de un nuevo ideario sobre los principios que debían regir la organización social y la convivencia en América. Nariño imaginó una nación inspirada en la Revolución Francesa a partir de 1789 y, por tanto, encontró efectivos algunos de los símbolos de este movimiento político y social. Vale la pena recordar que Antonio Nariño fue duramente perseguido y castigado por introducir las ideas de igualdad, libertad y ciudadanía en la Nueva Granada, pasando la tercera parte de su vida en prisión y sufriendo el embargo de sus bienes y en especial de su biblioteca, una de las más amplias y universales de la época en Santa Fe. En un boceto elaborado por el propio Nariño y encontrado durante su proceso judicial, se muestra el diseño de un salón de reuniones destinado a sus tertulias intelectuales, con retratos, bustos y frases célebres de personajes inspiradores para aquel joven revolucionario. Entre dichos personajes se contaban filósofos y pensadores políticos y militares de la antigüedad clásica como Platón, Sócrates, Tácito, Solón, Jenofonte, Plinio, Cicerón y Demóstenes, pensadores modernos como Newton, Rousseau y Montesquieu, y líderes del movimiento de independencia en Estados Unidos como Franklin y Washington. Sin duda, este pensamiento ilustrado, universal y laico dejó una marca en los inicios del país gracias a una generación de jóvenes que, como Nariño, vieron la importancia de herencias distintas a la hispana. Esta moneda usó un perfil femenino en representación de la libertad americana, perfil que corresponde a una mujer cuyo rostro no sigue el canon clásico, sino que evoca una fisonomía indígena adornada con un tocado de plumas. Esta imagen sugiere que una de las tareas del proyecto independentista fue sustituir los símbolos impuestos por la corona española y reflexionar sobre nuevas imágenes capaces de movilizar las ideas y los sentimientos nacionalistas en la República naciente. Así como esta moneda, los principales símbolos nacionales son creados durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. La bandera de Colombia, desde su creación por parte del precursor de la independencia Francisco Miranda en 1807, ha tenido diversos cambios. Miranda inventó la primera bandera con 3 franjas horizontales, una amarilla, otra azul y otra roja. Más adelante, en el año de 1834, después de la secesión de Venezuela y Ecuador, la bandera sufre su primer cambio, pues Francisco de Paula Santander dispuso que las franjas no fueran horizontales, sino verticales. En el año de 1861, el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera dispuso que se colocaran en la franja azul 8 estrellas que representaran las 8 provincias que conformaban los Estados Unidos de Colombia. Además, que la franja amarilla estuviese en la mitad, así como que las franjas fueran de nuevo horizontales. En 1924, el presidente Pedronel Ospina establece que la bandera debe ser como lo había dispuesto Miranda en 1807.
El color amarillo simboliza las grandes riquezas naturales de Colombia, el azul simboliza el cielo y los mares, y el rojo, la sangre que a lo largo de la gesta de independencia derramaron los héroes. El escudo de Colombia a lo largo de la historia de la República ha sufrido solamente un cambio. El primer escudo que tuvo la nación fue establecido por Carlos V en el año de 1548. Ese escudo es el que identifica hoy en día a Bogotá. El escudo que identifica hoy en día a Colombia fue diseñado por Santander en el año de 1834. Desde ese año, el escudo no ha sufrido modificaciones. Por tradición se han asociado significados específicos a cada una de las fajas del escudo. La primera, de color azul con una granada, tallos y hojas de oro. A cada lado hay una cornucopia de la cual salen monedas de la parte derecha y frutos de la zona tórrida del izquierdo. Las monedas significan la riqueza de la República y los frutos la fertilidad de las tierras. En la segunda faja hay un gorro frigio clavado en una lanza, que significa la libertad del país, y un metal precioso, en este caso el platino. En la última faja está el Istmo de Panamá y los dos mares ondeados en plata, acompañados de un navío a vela, simbolizando la importancia del istmo que hacía parte de la República. En la parte superior hay un cóndor con las alas abiertas, que sostiene en su pico una cinta con la leyenda Libertad y Orden. Por otra parte, el himno de Colombia es relativamente reciente. En el año de 1819 se interpretaron para celebrar el triunfo patriota en la batalla de Boyacá las contradanzas La Vencedora y La Libertadora, dedicada al libertador Simón Bolívar. Ello debido a que no existía todavía un himno para la República de Colombia. En el año de 1920 fue proclamado oficialmente por parte de Marco Fidel Suárez el himno que en 1887 había compuesto Rafael Núñez y cuya música había sido compuesta por el músico italiano Oreste Sindici. Si usted tuviera la oportunidad de fundar nuevamente a Colombia, ¿qué ideales de otros países y culturas tomaría como base para esta tarea? ¿Qué símbolos y emblemas crearía? Esperamos que haya disfrutado el recorrido. Con esta visita, la Sugerencia Cultural del Banco de la República y su proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo buscan contribuir a la reflexión sobre el Bicentenario y las circunstancias, vicisitudes, cambios y retos que la independencia trajo para una sociedad que transitaba del régimen colonial al mundo republicano, en el contexto de estructuras sociales, mezclas étnicas y realidades geográficas singulares. A través de este relato hemos resaltado la capacidad de las imágenes para difundir, portar y cuestionar sentidos sobre la nacionalidad, atendiendo a las definiciones contemporáneas de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Esperamos que esta experiencia haya sido de su agrado. Gracias por visitarnos.